Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Como cada semana vamos a tener un programa muy interesante, especialmente dedicado para que ustedes sigan apuntalando esta cultura de la Constitución. La Constitución es un árbol vivo, su contenido, digamos, no se limita a un texto, sino que ese contenido se va desarrollando a través de la propia actividad del Tribunal Constitucional. Un tribunal que no se cierra a la propia frontera del país, sino un tribunal que está en contacto permanente con jurisdicciones similares a través del mundo. ¿Por qué? Porque la cultura de la Constitución es esencialmente comparada y el Tribunal Constitucional no se puede quedar atrás. Por eso, nuestro tribunal siempre está presente en actividades internacionales y en este programa vamos a iniciar justamente con una experiencia importante en la cual nuestra compañera ha tenido una participación muy protagonística a través de distintas entrevistas con magistrados de cortes y de tribunales constitucionales de la región iberoamericana. Cuéntanos, Así es, Félix, como bien lo has señalado, este es su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Ahora no solo se limita a entrevistar grandes personalidades, invitados internacionales que generalmente nos visitan en tierra dominicana en ocasión de cuando somos sede de eventos de mucha relevancia en toda Latinoamérica, en toda Iberoamérica, sino que a partir de ahora la voz del Tribunal Constitucional se traslada a esos lugares donde eventos tan importantes como este más reciente, que fue la 11ª Conferencia de Justicia Constitucional de Iberoamérica, celebrada en Lima, Perú, nosotros fuimos invitados y tuvimos la gran oportunidad de poder cubrir cada una de las incidencias, cada una de las plenarias, los debates. Así también pudimos entrevistar a los magistrados, presidentes de las salas, de las cortes y de los tribunales constitucionales de más de 21 países participantes en esa gran conferencia iberoamericana. Así que ha sido una extraordinaria experiencia que, por supuesto, nosotros hemos querido captar para poderla compartir con todos ustedes. Y en la entrega del día de hoy vamos a poder compartir dos interesantísimas entrevistas que hemos captado a lo largo de nuestra participación en la 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional en Lima, Perú. La primera, Félix, ha sido la interesante participación del magistrado presidente del Tribunal Constitucional del Perú, don Manuel Miranda Canales, que de hecho ha sido el país sede, país anfitrión de tan relevante evento a nivel de toda Iberoamérica. Claro, pero este programa no se va a limitar a la entrevista solo del presidente del país anfitrión, sino que además vamos a entrevistar también, o va a participar durante la entrevista, el magistrado Jerónimo Mejía de la Suprema Corte de Justicia de Panamá. Pero ustedes no se desesperen, porque esas entrevistas vendrán después de nuestro acostumbrado contenido. Así que en breve, quédense aquí, porque ahora es que empieza La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su segmento Noticias TC. José Miguel García les acompaña. Gracias por el favor de la sintonía. A continuación vamos a conocer en detalles las principales informaciones relacionadas a nuestra alta corte. Iniciamos en la provincia de Espaillat, donde el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el Colegio de Periodistas y la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS auspiciaron el segundo conversatorio del año dirigido a comunicadores sociales. La actividad fue encabezada por el magistrado Víctor Gómez Vergés, quien tuvo a su cargo la motivación del encuentro, realizado en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, recinto Moca. Es una comunidad que marca la historia de nuestra República Dominicana con símbolos de dignidad, de grandeza y de valor. Tiene el deber, ustedes, todos los mocanos, de saber, conocer nuestra Constitución, aplicar sus principios, proyectarla y que sea siempre la guardiana de la integridad de la ciudadanía nacional. El doctor Gómez Vergés resaltó el amplio programa formativo que desarrolla el TC, encaminado a capacitar a los comunicadores sociales a nivel nacional sobre el contenido de la Carta Magna y la importancia de que los ciudadanos aprendan a vivir en Constitución.
En el evento se trataron los temas del TC, un diálogo sobre los precedentes más relevantes, a cargo del magistrado Franklin Concepción Acosta, y derechos y garantías, con especial referencia a la libertad de expresión e información, derecho a la intimidad, el honor y la responsabilidad ética del periodista, por el periodista y abogado Juan Pablo Acosta García. Cuando haya un cambio social, político o económico, podría llevar a que la ponderación e interpretación del Tribunal Constitucional tienda a variar. Político no se refiere al sistema político, que cambió de un color y que después tenemos otro partido. No, son a los cambios de política de Estado que se refiere esta óptica. Porque si nos vamos a los cambios de partido, ciertamente lo que se puede ver permeada la justicia constitucional, y eso no da atrás a justificar un cambio de precedente. Lo que da cambio son los cambios sociales, los cambios de Estado, los cambios políticos de la política de Estado. Ese derecho a la información es de doble vía. Es el derecho a yo informarme, a yo recibir toda la información que venga, sin excepción, y el derecho que tienen los periodistas a informarle al pueblo. Ese derecho entonces hay que entenderlo como un derecho de la libertad de expresión, que a su vez comporta el de información. El conversatorio fue coordinado por el Departamento de Investigación y Capacitación del TC, que dirige la licenciada Francia Manolita Sosa, con los directivos del CDP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Círculo de Locutores Filial Moca, y contó con la presencia del senador de la provincia, doctor José Rafael Vargas. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, declaró que el Estado no debe intervenir en la economía de forma arbitraria, pretendiendo aniquilar esa iniciativa privada que sigue constituyendo uno de los pilares de la Constitución. En la sentencia 352-14, el TC estableció que si el Estado tenía interés en designar una nueva área protegida, debió agotar el procedimiento correspondiente, impone declarar el mismo de utilidad pública y realizar el pago de su justo precio. De lo contrario, se vulneraría el mandato contenido en el artículo 51 de la Constitución sobre derechos de propiedad. Explicó que la Constitución proclamada en el año 2010 es un instrumento esencial para promover la justicia social, el desarrollo económico y humano, la lucha contra la pobreza y el régimen económico. Manifestó que así lo consigna la Carta Magna en su artículo 47, y que la Alta Corte, apenas 4 años de vida institucional, ha demostrado que es posible velar por la eficacia de sus reglas y principios. Aseguró que el Tribunal Constitucional se ha caracterizado por impartir una justicia de calidad, conectada con el ciudadano y sus problemas, e incluso de aquellos poderes salvajes, como los definió el jurista italiano Luigi Ferrajoli. Hizo sus señalamientos en el marco de la 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, Estado Constitucional y Desarrollo Económico, que se desarrolló en Lima, Perú, a la que asistió junto a los magistrados Víctor Joaquín Castellanos Pisano y Justo Pedro Castellanos, además del doctor Nelson Reyes Ureña, director de Relaciones Internacionales del Tribunal Constitucional. El magistrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Justo Pedro Castellanos Curi, participó como expositor en la 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, en la cual dictó la conferencia Iniciativa Privada y Régimen Económico. La Constitución Dominicana aborda con profundidad los conceptos de iniciativa privada y régimen económico, especialmente la última reforma, la de 2010, y que el Tribunal Constitucional en su accionar, en su joven accionar, ha venido a confirmar la configuración constitucional que se ha hecho sobre esos conceptos, y ha venido también a fortalecer con ello los cimientos del Estado social y democrático de derecho. La conferencia se realizó del 28 de junio al 1 de julio en Lima, Perú. El magistrado Castellanos Curi señaló que la Constitución Dominicana tiene contenidos esenciales relativos a la iniciativa privada y al régimen económico, y que el TC ha tenido la oportunidad de referirse a esos conceptos, aunque no con la profundidad como lo han hecho otras experiencias constitucionales iberoamericanas de más larga trayectoria.
como parte del seguimiento a los acuerdos entre el Tribunal Constitucional y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE, con miras a difundir, analizar y promover el contenido de la Constitución Dominicana en iglesias, colegios y otras entidades vinculadas, fueron dictadas 2 conferencias sobre Constitución, libertad religiosa y libertad de cultos en República Dominicana, dirigidas a pastores y líderes comunitarios de Santiago de los Caballeros y La Romana. El recinto Santiago de la Universidad Nacional Evangélica fue escenario de la primera conferencia, que inició con una oración dirigida por el reverendo Osvaldo Torres, presidente de la Federación de Pastores de la región del Cibao, y a seguidas dio la bienvenida al acto Fran Zapata, coordinador del proyecto Convenio TC-CODUE. En la actividad habló el presidente del CODUE, reverendo Fidel Lorenzo Merán, quien recordó el acuerdo entre el Tribunal Constitucional y el CODUE firmado en el año 2012. En esta actividad se congregaron unos 100 pastores y líderes comunitarios. Amigos, y con esta nota llegamos a la parte final de su segmento Noticias TC. Gracias por acompañarnos, pero usted no le cambie, porque tras la pausa mucho más de La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. El Tribunal Constitucional organiza el tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, con el tema Carácter vinculante del precedente constitucional. Espérelo muy pronto. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Este derecho es inviolable. Nadie tiene derecho a privar de la vida a ninguna persona. El derecho a la vida figura en el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Artículo 21. Todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad y quienes estén o hayan estado casados, aunque no hayan cumplido esa edad, gozan de ciudadanía. Señoras y señores, como momento cumbre
de la realización de estas entrevistas en la 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, nos encontramos en presencia del gran anfitrión. Por supuesto me refiero a don Manuel Miranda Canales, presidente del Tribunal Constitucional peruano. Magistrado presidente, muchas gracias por concedernos estos minutos aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Para mí es una satisfacción, señorita periodista, expresarle algunas palabras, comenzando saludando al pueblo dominicano a través de este canal del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, representado en esta oportunidad por el doctor Nilton Rey Guevara. Así es. Y bueno, pues quisiéramos iniciar para conocer un poco acerca de lo institucional, es decir, el Tribunal Constitucional peruano. Ya sabemos que recientemente acaba de cumplir un aniversario más y quisiéramos de hecho poder saber qué cantidad de sentencias ha emitido el tribunal durante su existencia. Bien, debo decirle, señorita periodista, que el Tribunal Constitucional peruano tiene una data aproximadamente de más de 3 décadas, porque se creó con la Constitución de 1979 con el nombre de Tribunal de Garantías Constitucionales. Posteriormente hubo un momento de desfase y la Constitución de 1993, que es la que nos rige, ya creó el Tribunal Constitucional, que comenzó a funcionar en 1982 y por tanto hace unos días hemos celebrado el 20º aniversario del Tribunal Constitucional. Como podrá usted ver, en una larga data, tanto de Tribunal de Garantías Constitucionales como de Tribunal Constitucional, este órgano constitucional y autónomo, sujeto solo a la Constitución y a su ley orgánica, ha emitido miles de resoluciones. Entre estas y las últimas, resoluciones que han sido mediáticas, resoluciones que han tenido repercusión, digamos, nacional e internacional, porque se ha referido a determinados personajes, políticos, etc. Pero todos ellos han tenido en general la aceptación del pueblo peruano. Muy bien, y entonces, para enmarcarnos un poco en el contexto actual, porque de esto se trata, estamos aquí en Lima, Perú, y quisiéramos entonces poder conocer cómo usted pondera la situación actual de la justicia constitucional en Perú. Bueno, yo creo que la justicia constitucional, a través de los tribunales constitucionales, cortes constitucionales o salas constitucionales que pertenecen a la Suprema Corte de Justicia según el modelo que haya adoptado cada país de Iberoamérica, se está fortaleciendo más. El tema principal, señorita, es de que desde una interpretación legal pasemos a una interpretación constitucional. Es decir, del imperio de la ley pasemos al imperio de la Constitución. Por eso se ha dicho que del Estado legal de derecho pasemos al Estado constitucional de derecho. ¿Y eso qué significa? Significa que los actos y las normas se vea desde la Constitución, se interprete desde la Constitución, y por esa razón es de que los tribunales constitucionales de todos los países constituyen el supremo intérprete de la ley y de la propia Constitución. El Tribunal Constitucional,
como supremo intérprete de la Constitución y por tanto de la ley, emite una resolución. Y esa resolución en el Perú, y creo que en todos los países de Iberoamérica, es inimpugnable. Se cumple y de acuerdo a una de las teorías es de que en los estados constitucionales de derecho no existe zona exenta de control de la constitucionalidad. El Tribunal Constitucional, como órgano autónomo, independiente e imparcial, puede controlar la constitucionalidad de las normas y de cualquier persona. Podría ser inclusive del señor presidente de la República, de los señores congresistas, del propio Poder Judicial. Esto es porque el Tribunal Constitucional, en unos formando parte del Poder Judicial y en otros, como en el nuestro, donde no forma parte de ninguno de los poderes, tiene que actuar con autonomía para poder, primero, hacer la gobernabilidad de un país. Esa es su función, la gobernabilidad, que se mantenga la democracia en nuestros países y de esa manera se pueda garantizar un desarrollo y un bienestar de los respectivos países. Todos los tribunales, altas cortes, diría, no solo de Iberoamérica, sino del mundo, siempre tienen el reto de poder garantizar el mayor acceso a la justicia constitucional, independientemente de la cantidad de años que tengan de existencia. Ustedes, por supuesto, con 3 décadas, habrán implementado acciones, iniciativas concretas que puedan garantizar cada día ese mayor acceso. ¿Cómo lo han hecho? Nosotros hemos tenido una línea jurisprudencial de que los derechos, se garantice los derechos fundamentales de la persona. Porque no hay que olvidar, señorita, que un tribunal constitucional tiene, si se quiere, 2 funciones principales. Una, la supremacía de la Constitución. La Constitución, como norma no solo política, sino norma jurídica, es la norma de mayor relevancia en cualquier país, pasando de ser una declaración meramente política a una norma jurídica que tiene carácter vinculante. Y el otro es la vigencia de los derechos constitucionales del país. Todos los derechos, derecho a la vida, a la integridad, a la participación popular, etcétera, etcétera. De tal manera que ese es el papel que nosotros tomamos y hemos tomado las medidas del caso para que así lo sea. Bueno, pues muchísimas gracias y de hecho aprovechamos para también felicitarle que ha podido realizar esta 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, diría, caracterizada por la más alta excelencia, tanto en la organización de las plenarias como también en aspectos logísticos y en general. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias también por su comentario, señorita, y reitero mi saludo a la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El reportaje de la semana.
propósito de cumplirse el 107 aniversario de su natalicio, propicia es la ocasión para destacar algunas de las múltiples cualidades de este extraordinario hombre, quien es uno de los principales artífices de nuestra democracia y un digno exponente de la literatura de todos los tiempos. Juan Emilio Bosch Gaviño nace el 30 de junio de 1909 en la ciudad de La Vega. Hijo de Ángela Gaviño Costales, de nacionalidad puertorriqueña y de ascendencia española, y de José Bosch Subirats, español de origen catalán. Mi niñez fue una niñez que ha pesado mucho en mi vida, porque fue una niñez muy dramática, debido a que para mí tenían mucha importancia cosas que no tenían para otros niños. Al principio, nosotros salimos de La Vega hacia Haití, pero cuando volvimos de Haití, entonces se incorpora, en mi memoria, se incorpora la casa de mi abuelo en Río Verde y las luchas fratricidas, las revoluciones, las llamadas revoluciones de entonces, pero de una manera muy intensa, el recuerdo de la pobreza de los campesinos. Inició sus estudios en la comunidad de Río Verde, luego se traslada a la ciudad de La Vega, donde realiza estudios de secundaria en el Colegio San Sebastián, concluyendo el tercer nivel de bachillerato o de media. Quizás buscando su autoindependencia y siguiendo ese instinto literario que siempre le acompañó, se traslada a Santo Domingo en el año 1924, donde trabajó en algunas tiendas comerciales. Luego, a partir de 1929, viaja a España, Venezuela y algunas islas del Caribe. Yo me comparaba con los niños de esas casas que eran en realidad bohíos, tal como los llamaban los indígenas. Eso influyó mucho en mi vida. Fue prácticamente la fuerza que me llevó a mí a hacer cosas que otros muchachos de mi edad no hicieron, o a desear hacer cosas que tampoco ellos desearon. Es decir, otros muchachos, otros jóvenes que querían ser ricos, tener una buena casa, una buena bicicleta. A mí no me interesaba nada de eso, porque no podía desprenderme del recuerdo de esos niños de Río Verde. Regresa al país en 1931 y 2 años más tarde inicia su fructífera trayectoria como escritor. Publica su primera obra bajo el título Camino Real. Fue creador y editor de la sección literaria del periódico Listín Diario, destacándose como un brillante crítico y ensayista. En cuanto a la sensibilidad artística que se encaminó por la literatura, y especialmente escribiendo cuentos, como mi padre me enseñó a escribir en maquinilla, bueno, pues empecé a escribir en maquinilla. Primero un periodiquito que se llamaba El Infante, que yo lo vendía por medio centavo en la escuela. Para ese entonces, forma el grupo La Cuenca, que reunía varios escritores destacados de ese entonces que intercambiaban experiencias. Para 1933, publica el cuento La Mujer. Al parecer, Bosch plasma realidades de nuestros tiempos en este cuento de aquella época. En el año 1934, contrae matrimonio con Isabel García Aguiar. De esta unión nacen sus hijos León y Carolina. Luego, estando en el exilio, contrae nupcias con la cubana Carmen Quirielo. En 1936, publica una de sus obras más emblemáticas, La Mañosa, en la cual relata las guerras civiles dominicanas del siglo XIX. Bosch se destacó por ser
un férreo opositor al régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Sus posiciones contra este lo obligaron a salir del país y se exilió en 1938 en Puerto Rico para un año más tarde trasladarse a Cuba, desde donde mantuvo una posición firme hacia sus convicciones revolucionarias. A partir de entonces, y durante la época de los 40, se afianza como escritor, a la vez que avanza en sus ideales libertarias. Colabora de manera activa con el Partido Revolucionario Cubano. Jugó un papel preponderante en la elaboración de la Constitución de esa isla caribeña hermana. Cabe destacar que en esa época, específicamente en 1939, junto a un grupo de exiliados dominicanos, entre los que se destacan Ángel Miolán, Enrique Cotubanama Enríquez, Juan Isidro Jiménez Grullón y Nicolás Silva, entre otros, funda el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. No todo era color de rosa. La presión de Trujillo al gobierno de Fulgencio Batista en Cuba lo obliga a salir de la isla y se refugia en Costa Rica. Por presiones de Somoza, dictador de Nicaragua y amigo de Trujillo, tiene que marcharse, primero a Bolivia y luego en Chile. En 1960 publica uno de sus cuentos más controversiales, La Mancha Indeleble. En esos tiempos sus familiares más cercanos eran objeto de maltratos y constantes persecuciones por parte del régimen trujillista. Mantenía excelentes relaciones con varios presidentes en América Latina, lo que le permitía circular libremente por esos países y exponer sus críticas contra la situación hostil que se vivía en República Dominicana, a la par que continuaba descollando como uno de los mejores cultivadores de este género literario de todos los tiempos. Luego del derrocamiento de Trujillo, retorna a República Dominicana. Sus ideas progresistas impregnan un modelo de cambio, percibido por los dominicanos con un alto grado de optimismo debido en gran medida al lenguaje llano y sencillo que utilizaba y a los altos niveles de confianza y esperanza de un mejor porvenir que generaba su avanzado catálogo de propuestas. Juan Emilio Bosch Gaviño es electo presidente constitucional de la República, con cerca del 60% de los votos emitidos en las elecciones celebradas el 20 de diciembre del año 1962, venciendo de manera contundente a su oponente de la Unión Cívica Nacional, Viriato Fiallo. Una vez instaurado como presidente, impulsa la Constitución de 1963. No hay duda de que la escritura, el armazón ideológico que era el liberalismo político de la época, eso se mantiene en las constituciones de la República Dominicana a través del tiempo. Y eso nos permite llegar a la Constitución del 29 de abril del año de 1963. Estos hombres que forman parte de la historia dominicana tuvieron la oportunidad de trabajar en esa asamblea revisora elegida por el voto popular el 20 de diciembre del año de 1962 en las elecciones en que resultó ganador de la presidencia de la República el insigne patriota dominicano, el profesor Juan Bosch Gaviño. Pudiéramos decir, en cuanto a su naturaleza jurídica, que la Constitución de 1963 era una constitución de tipo liberal, democrática, social y progresista. Era liberal porque contemplaba una serie de derechos relacionados con las libertades públicas. Era democrática porque contemplaba también los principios estructurales del régimen democrático, como la alternabilidad en el poder, la separación de poderes. Era una constitución también social porque estaba fundamentalmente orientada, y ahí su gran impacto y aporte, en el desarrollo de los derechos sociales, es decir, la educación, el trabajo y los derechos de familia. Los extraordinarios avances que contempla la Constitución de 1963
constituyó el aporte más trascendental del gobierno constitucional de Juan Bosch, pues en esta los derechos económicos y sociales alcanzaron su máximo nivel de expresión e introduce de manera implícita lo relativo al Estado social y democrático de derecho que hoy permanece en nuestra Carta Magna. Esta Constitución dejó profundas huellas en la conciencia de los dominicanos y dominicanas. Muchos de estos se mantuvieron vigentes en la Constitución de 2010. Así, los derechos sociales en el ámbito laboral, educativo y familiar, entre otros. Es decir, muchos de los derechos sociales o relativos a la educación o a la familia tienen sus raíces en esa Constitución de 1963. Además, esta Constitución fue la bandera de lucha de la Revolución de Abril de 1965. La falta de visión de sectores conservadores y el disgusto ante una Constitución con tal grado de avance encontró resistencia en la oligarquía y la Iglesia Católica. Y esas fueron algunas de las causas que provocaron el derrocamiento del gobierno democrático de Bosch, a solo 7 meses de ser electo el 25 de septiembre del año 1963. Esto provocó un nuevo exilio en Puerto Rico. Las constituciones dominicanas antes del 63 usualmente empezaban estableciendo los principios estructurales del Estado dominicano, es decir, el principio de soberanía, el principio de no injerencia, el principio de separación de poderes, mientras que esta Constitución en cambio rompe con ese esquema de redacción, pues las primeras normas que establece dicha Constitución tienen que ver con la expresión de los deberes que tiene el Estado para con el pueblo y a seguidas también una serie de derechos que tienen los ciudadanos frente al Estado. Porque fue el paradigma constitucional que ha tenido la República Dominicana hasta tal punto que en el año de 1965, en lo que yo considero la más bella revolución de América, el pueblo dominicano derramó su sangre generosa, teniendo como estandarte el regreso a la constitucionalidad sin elecciones y la vigencia de la Constitución del 29 de abril del año de 1963. ¿Cuál otra revolución ha tenido como bandera la defensa de la Constitución? Otras de las grandes publicaciones de Bosch son Cuentos en el exilio, Más cuentos en exilio, David, biografía de un rey, El oro y la paz, Judas Iscariote el calumniado, Dictaduras dominicanas, entre muchas más. También publicó una gran cantidad de artículos y ensayos que forman parte de las selectas lecturas de dominicanos y extranjeros. A su regreso del exilio, y luego de intentos fallidos por recomponer el Partido Revolucionario Dominicano, en el año 1973 funda el Partido de la Liberación Dominicana, del cual fue candidato presidencial en varias oportunidades. Don Juan, como era llamado por sus más cercanos colaboradores y admiradores, falleció el 1 de noviembre del año 2001. Su desaparición física no ha logrado borrar su extraordinario legado y es admirado y reconocido por seguidores y opositores como hombre poseedor de valores y principios que han de servir de referente eterno a la clase política del país, y como uno de los escritores más excelsos de todos los tiempos, lo que enorgullece a los dominicanos. Hoy, a 107 años de su natalicio, concluimos estas líneas sobre algunos de los aspectos más relevantes de su fructífera trayectoria con una de sus sabias reflexiones, esperando que sirvan de motivación en las nuevas generaciones. Dice el profesor Juan Bosch: hay que educar al hombre para que respete las leyes. Sin leyes no hay sociedad humana. Y las leyes solo tienen valor si cada persona las acepta y las respeta, y las hace respetar. No es ciudadano el que ignora cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. No puede haber paz
donde no hay conciencia cívica, y no hay conciencia cívica donde no hay cultura. En esta segunda jornada de la celebración de la 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, acá en Lima, Perú, tenemos el placer de poder darle la bienvenida en esta entrevista al magistrado Jerónimo Mejía de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Así que gracias por compartir este momento con nosotros, con todo el pueblo dominicano. Y precisamente quisiéramos iniciar esta conversación a propósito del tema central en el cual usted participó como panelista, que trató de manera precisa la iniciativa privada dentro del ámbito, obviamente, de todos los temas constitucionales que están siendo objeto de grandes discusiones aquí en el marco de esta conferencia. Muy buenos días, Marjorie. Gracias por la entrevista. En primer lugar, un saludo al pueblo dominicano. Pueblo que queremos mucho en Panamá. Panamá estamos muy familiarizados con ustedes. Saludos también al presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey, con quien hemos compartido durante todos estos días el tema relacionado con el régimen económico. En el día de hoy estuvimos hablando en el primer panel sobre la iniciativa privada. ¿Por qué la iniciativa privada tiene que ver con temas relacionados con los jueces y tribunales constitucionales? Esa pregunta se responde por el hecho de que han sido precisamente los pueblos los que a través de los procesos constituyentes han establecido en las constituciones una serie de artículos, cláusulas que garantizan la iniciativa privada por un lado, pero por otro lado en muchas de las constituciones, en los regímenes que hemos estado observando y analizando aquí en estas conversaciones, también está el tema de la responsabilidad social. Y lo que podemos apreciar a lo largo de estas conferencias, que son muy buenas porque el intercambio que se da de experiencias, dado que el entorno social, político, cultural de nuestros pueblos, aunque es parecido, también tiene sus diversidades, es un aprendizaje enorme. Por ejemplo, nosotros estamos en capacidad de aprender lo que ha ocurrido en República Dominicana, lo que ha ocurrido en Perú, lo que ocurre en Costa Rica, y en el caso de nosotros, cuando expresamos nuestras experiencias, lo que ocurre en Panamá, entre otros países. Entonces decíamos hace un rato que la importancia de que estemos hablando de la iniciativa privada es porque las constituciones occidentales están sustentadas en el respeto a la dignidad humana y en la libertad. Y obviamente la libertad tiene diversas manifestaciones y expresiones. Una de ellas es la libertad de hoy, la iniciativa privada. Pero la iniciativa privada no puede hacer todo cuanto se le ocurra, aunque es muy loable porque las economías de nuestros pueblos están sustentadas en la libertad de mercado. Sí existen en el ejercicio de esa iniciativa privada la posibilidad de afectar derechos de otras personas. Y eso es lo que a nosotros particularmente nos interesa. Tratar de aprender de las experiencias de otros países para ver en qué medida lo podríamos utilizar en el nuestro y viceversa, de manera que podamos hacer la ponderación de intereses, la ponderación que tiene que ver con la iniciativa privada, el desarrollo económico, el régimen económico, pero también los derechos y garantías de personas que se puedan ver afectadas con este tipo de actividades. Magistrado, ¿podríamos citar tal vez algunos casos concretos en los cuales se puede evidenciar de qué manera entonces esos derechos de personas puedan ser conculcados? Claro, yo creo que uno de los casos que está más palpable para la ciudadanía occidental tiene que ver con la relación que se da entre el capital y el trabajo. Fíjese, antes de que las constituciones comenzaran a establecer en las mismas, en sus textos, los derechos de los trabajadores, los empleadores tenían libertad de contratación, sustentada precisamente en la iniciativa privada para realizar todas aquellas actividades que se les ocurrieran. El hecho de que se haya constitucionalizado, es decir, que se haya establecido en las constituciones de nuestros países unos derechos básicos y fundamentales de los trabajadores, es lo que les permite tener, por ejemplo, libertad sindical, es lo que les permite tener unos derechos cuyo incumplimiento generan responsabilidades a los empleadores.
Y en la mayoría de los regímenes, estas responsabilidades tienen que ver con la obligatoriedad de restaurar la situación al momento en que se dio la infracción o el incumplimiento de la cláusula constitucional, seguida del pago de las respectivas indemnizaciones. Eso es a nivel puntual, pero también hay unos problemas estructurales. ¿Cómo es que podemos garantizar la iniciativa privada con el respeto al medio ambiente, por ejemplo? Que es la mesa que va a tener lugar en las próximas horas, que va a ser lo más interesante. Yo no sé cómo será en Dominicana, pero en Panamá nosotros tenemos en la frontera con Colombia toda una extensión de medio ambiente que viene sistemáticamente siendo talada en los árboles, y eso de alguna forma afecta en los ecosistemas y demás, y son objetos de tutela por parte de las constituciones de todos nuestros países, incluyendo la panameña. Yo creo que ese es otro ejemplo que podríamos, y ese va a tener cabida en el próximo panel. Exactamente, wow, definitivamente muy interesante ese intercambio que permite a cada país participante nutrirse de las experiencias de otros modelos similares y entonces así poder implementarlas. Pues magistrado, nueva vez queremos desde la voz del Tribunal Constitucional agradecerle habernos acompañado y por supuesto aprovechamos también para extenderle la invitación a que nos acompañe en República Dominicana. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Marjorie. Yo estuve en República Dominicana en marzo del 2014 cuando esta conferencia se realizó allá y ustedes, la verdad, como decimos en Panamá, la votaron. Qué bueno. Los felicito, saludos al pueblo dominicano, se les quiere mucho, muchas gracias por esta oportunidad y estamos a la orden para lo que a bien tengan. Gracias a usted. Efemérides constitucionales. El 15 de julio de 1876 fallece en el barrio de Santa Rosalía, Caracas, Venezuela, el padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte, quien fue declarado por el Pleno del Tribunal Constitucional, tras conocer una moción de su presidente, magistrado Milton Ray Guevara, como primer constitucionalista dominicano. Correspondió al prócer redactar el primer texto constitucional denominado Proyecto de Ley Fundamental, también conocido hoy como Constitución de Duarte. Este importante documento histórico consiste en un cuadernillo formado por 10 hojas, las cuales están dobladas por la mitad tipo media carta, y fue escrito de puño y letra por el patricio. Casi todas las hojas están cruzadas por rayas diagonales. El artículo 1 del Proyecto de Ley Fundamental o Constitución de Duarte dice: la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernados como los gobernantes. Se evidencia así la vocación democrática del padre de la patria y su clara concepción con respecto al principio de legalidad. Juan Pablo Duarte también expresó su idea en su proyecto de ley fundamental acerca del control preventivo de los tratados internacionales. Precisó en el artículo 3 lo siguiente: los tratados internacionales, para que deban ser tenidos por ley internacional, deben, además, y antes de su sanción y promulgación por el Poder Ejecutivo, ser ratificados por el Gran Consejo Nacional, de que se hablará después. Los historiadores sitúan entre marzo y julio de 1844 la fecha en la cual Duarte concibió y redactó su proyecto de constitución, como respuesta a los empeños de las fuerzas conservadoras que no tenían fe en el pueblo dominicano y buscaban afanosamente un protectorado. De ahí que el dominicano de gloria más pura, así también el más grande entre los fundadores de la patria, por la alteza de su concepción, la fecundidad de su labor, su desinterés y su abnegación imponderables. Como dijera don Emiliano Tejera, Juan Pablo Duarte manifestara en el artículo 8 de su proyecto de ley fundamental: la nación dominicana es libre e independiente y no es ni puede ser jamás parte integrante de ninguna potencia, ni el patrimonio de familia, ni persona alguna propia, ni mucho menos extraña. Juan Pablo Duarte, padre fundador de la República Dominicana, falleció en Caracas, Venezuela, el 15 de julio de 1876, a la edad de 63 años.
Efemérides constitucionales. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Vivir en Constitución. Artículo 49. Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecer censura previa. 1. Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo de carácter público por cualquier medio, canal o vía conforme determina la Constitución y la ley. 2. Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley. 3. El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley. 4. Toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley. 5. La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación propiedad del Estado. Párrafo. El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como la dignidad y a la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público. Vivir en Constitución. Señoras y señores, y así llegamos al final de esta entrega que además marca el inicio de un serial de entrevistas internacionales en el marco de la celebración de la 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional que hemos realizado desde Lima, Perú, de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, y por supuesto estaremos compartiendo con ustedes mucho más de este contenido que abarca no solamente lo académico, sino también grandes recorridos por toda la cultura de Perú, un país que realmente se destaca por tanta riqueza cultural, folclórica, gastronómica y por supuesto cada una de las incidencias puntuales de las grandes temáticas que marcaron las plenarias, que marcaron los debates y también los convenios celebrados entre países distintos en estas reuniones bilaterales que tuvieron lugar en Lima en estos varios días durante la celebración de esta conferencia. Bueno, ya ustedes ven, el reto que les queda a ustedes y a nosotros en las próximas semanas no es sencillo. Ahora, el programa de hoy se acaba, pero ustedes tienen el compromiso de acompañarnos en un nuevo segmento de La Voz del Tribunal Constitucional. Este es un programa dedicado a ustedes para seguir fortaleciendo la cultura de la Constitución. Su compromiso, por lo tanto, es estar ahí cada semana pendientes, porque La Voz del Tribunal Constitucional seguirá para largo.